Pasa el reloj para acá. Muy, pero muy buenos días, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de toda su familia. Los amamos mucho, bendecidos. Voy deprisa, porque el tiempo es el peor enemigo mío. Hoy voy a hablarte la última parte de la fe. La última parte de la fe, el complemento de la enseñanza del miércoles, cómo desarrollar la fe que quita problemas. Cómo desarrollar la fe que quita problemas. Y espero que estés bien atento, bien atento. Que estés con 4 oídos. Porque lo que te voy a enseñar hoy depende de ti. Todo yo no puedo decir, te voy a dar 6, 7 enseñanzas de la fe. No, porque eso Dios me lo dio a mí para cuando tenga que hacer reuniones internacionales de cómo poder enseñar series completas para dejar el pensamiento completo de la persona. Hoy es esta última parte, porque si Dios nos lo permite, el miércoles te estaré hablando de algo que tú nunca has oído, ¿o sí? Y el domingo te hablaré de algo tan especial que eso te lleva a las alturas donde tú necesitas verdaderamente permanecer. No te digo los temas porque los copian y los copian mal. Los copian mal. Entonces hoy voy a hablarte de la fe, la última parte de la fe, cómo desarrollar la fe que quita problemas. La fe que quita problemas. Aprendamos de los hombres que hicieron crecer su fe para poder caminar por ella. Hebreos lo dice y los antiguos caminaron y creyeron. ¿Cómo tú te das cuenta? Por eso te digo yo que te dije el miércoles que el sistema religioso en general, bueno, a medida en que la unción crezca en los predestinados, en ese día se acabará completamente todo lo natural. Porque la unción destruye el yugo y levanta la carga de opresión. ¿Cómo tú te das cuenta que tu fe ha crecido? Cuando tú te aferras a la palabra y vives solamente por la palabra, que no te mueve absolutamente nada, como le pasa a este caballero, por muy hermoso que sea. Estoy convencido que lo que él me dice a mí a través de la palabra, eso es lo que se llevará a cabo. ¿Cómo darnos cuenta que alcanzamos la fe de Dios? Cuando hablamos y las cosas se producen, tenemos la emuná de Dios. Pero para tener la emuná de Dios, necesitas escuchar el domingo lo que voy a compartir.
Y eso te va a traer conocimiento, y te va a traer reposo, y te va a traer alegría, y te va a traer convicción, y te va a traer seguridad y dependencia netamente de Dios. Entonces, hoy mi tarea es mostrarte prácticamente de lo que tú tienes que aprender a vivir. Claro, al principio todo es molesto. La ley nunca te va a enseñar. La ley solamente te decía, tenga fe, pero nunca te enseñó cómo desarrollar verdaderamente una fe y cómo depender de ella. Todos los hombres del Antiguo y del Nuevo Testamento, o los 4 evangelios, caminaron y vivieron por fe. Yo cuestionaba mucho a Dios anteriormente cuando estaba en Tuluá, que cuál era la razón por la cual en la gracia la gente no avanza, no crece, ni la congregación o la iglesia no crece. ¿Cuál era la razón? Y cuestioné bastante a Dios. Y hablé como estar hablando con cualquier persona. Bueno, Él me ha dado esa cualidad y esa sabiduría de conocer la palabra para poderla sacar o dictar. En el libro de Lucas capítulo 10, capítulo 16, observa el principio del desarrollo de lo que te voy a compartir hoy. Cuestioné, Señor, mire esto, y ¿por qué si me esfuerzo tanto, me humillo, dejo que tú hables por mi boca porque yo nada sé? ¿Cuál es la razón de que la gente no se duplique, no se multiplique, la gente no avance? ¿Cuál es la razón de que tenga que estarle enseñando a los mismos y mismos? Observa que todo tiene su tiempo. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco es lo muy poco. Si nos vamos al materialismo, la escasez económica, la escasez de lo necesario en la casa, la escasez de esto, la escasez de aquí, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la escasez espiritual. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Oído, punto y coma. El que en lo muy poco es injusto, incomprensible. Bueno, a desarrollarte como la manera de actuar sobre. También en lo más es injusto. Por eso es que no se dan las cosas. Ahora, esto no es de dinero. Aquí yo no estoy hablando de dinero, porque la gente desafortunadamente, ay, de lo que Dios me dio, eso doy 2 moneditas o cualquier, no, de eso no está hablando. Te estoy hablando de algo espiritual. Y presta muy bien atención. Lo muy poco se refiere a las riquezas y a las posesiones naturales de esta era. Lo muy poco. Si tú no tienes, ¿por qué tienes que disgustarte? Gracias, Padre. Si tú no tienes casa, gracias, Padre. Si tú no tienes carro, gracias, Padre. Si tú no tienes, gracias, Padre. Y tú no tienes, gracias, Padre. Oído. Lo muy poco se refiere a las riquezas y a las posesiones naturales de esta era. Oído. Lo más se refiere a las posesiones ricas de la era espiritual en esta era o en la era venidera. Hay un ejemplo, y a mí me gustan los ejemplos. En el libro de Mateo, ahora volvemos a Lucas.
capítulo 25. Lucas 25, 21 y versículo 23. Perdón, Mateo 25, versículo 21 y versículo 23. Oído, escuche y retenga. Dice, y su Señor le dijo, dos puntos, ven, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo que muchos no han podido entrar. Mantienen desesperados, desubicados, mantienen aquí, bueno. Versículo 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es lo que muchos no van a entrar. Pero muchos son muchos. Oído. Lo poco indica la obra del Señor en este tiempo o en esta era. Sobre lo mucho indica la autoridad para reinar en el reino venidero. Oído. Sobre mucho indica las responsabilidades del reino que adquiere la persona en el reino venidero. Que papá le da. Quiere decir que si tú con 4, 5, 6 desocupados solo estás transmitiéndole a la simiente, lo que deparó Dios para ti es lo que tiene valor, no lo que tú quieras adquirir. Y lo que tiene valor es las naciones y las posesiones que Él te va a entregar. Por eso escribió en textos antiguos. Por ejemplo, en Deuteronomio escribió, dijo, cuando tomes posesión de la tierra, no se te vaya a envanecer tu corazón, no te vayas a volver altivo, no te vayas a volver orgulloso, porque ahí no vas a hacer nada, ahí va a estar todo lo que tú necesitas, todo está hecho, vas a disfrutar, no te vayas a volver orgulloso, no te vayas a olvidar de Dios, los consejos de eso, búsquelo y verá. Entrar en el gozo del Señor. Esto indica el disfrute en el reino. Tanto en el reino de la gracia como en el reino venidero. Esto se refiere a la satisfacción interior, no a la posición exterior. Que a pesar que no tengas, debes de gozarte en el Señor. No quejarte. ¿Sí me está entendiendo? Cuando tú te quejas, teniendo casa, teniendo techo, teniendo ropa, teniendo comida, teniendo esto, teniendo lo otro, y tú te quejas, tú no sirves para estar en el gozo del Señor. Así tengas una sola cosa, al menos tienes salud para estar agradecidos con el Creador. No es lo exterior que te hace feliz, es lo interior, y lo interior es Él metido en uno. Dice, participar del gozo del Señor se constituye la recompensa más grande
que puede recibir una persona. Antes de llegar al reino milenial, porque precisamente aquí es donde a uno lo perfeccionan en la gracia. Porque allá en el reino milenial no van a haber ni cojos, no van a haber ciegos, no van a haber esto, no. Todo tiene que ser pasado por el tribunal de Cristo, y el tribunal de Cristo es la gracia. Si en la gracia no te examinan, no te purifican, no te transforman, no te cambian y tú no obedeces, que tú aspiras a tener por una información que te dio una persona inmadura, que jugó con los sentimientos y la necesidad de cada persona, y vas a decir, tú vas a entrar al reino y en el rapto de la iglesia. A mí ese rato me robaron del reino de las tinieblas y me trajeron al reino de su amado. Dice, y es mejor que la gloria y la posición en el reino. Oído, por eso todos los hombres del Antiguo Testamento y de los 4 evangelios caminaron por fe. Segunda de Pedro. Simoncito, vamos a ver qué le hicieron a Simón. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Perdón, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 de Segunda de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Más adelante te voy a enseñar lo que significa en sí Jesucristo. Lo que significa en sí Jesucristo. Y la gente que entiende, comprende y fue predestinada para esta gracia, esto es lo que debe tener Jesucristo. El que tenga este nombre completo, muchacho, está hecho. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que había alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eso es lo que uno anhela, al menos eso es lo que yo anhelo. Y cada día mejor, y cada día estoy más firme, mejor. Simón era el nombre, oído, viejo, era el hombre viejo, o anterior de Pedro. Aquí se refiere Simón al viejo hombre por su nacimiento. Pedro es el nuevo hombre que el Señor le dio. Ejemplo. No le quites el dedo aquí. No le quites el dedo aquí. Por ejemplo, a mí, yo tengo marcado en la Biblia la fecha en que me dijo, te daré un nombre nuevo. Y yo no te voy a decir que lo busqué, no.
día declarando la palabra, me dijo el nombre. Yo le puse en la hojita, ahí la tengo. El nombre espiritual mío. El nombre carnal de nacimiento es Denis. Pero el nombre espiritual es otro. Y más adelante te lo daré. Juan capítulo 1. No le quites el dedo a Pedro. Déjale un dedito ahí y entonces ahora volvemos ahí. Juan capítulo 1. Versículo 41 y 42. Dice: Juan capítulo 1, versículo 41 y 42. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo ungido. Y le trajo a Jesús mirándole, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Volvemos ahí a segunda de Pedro. Oído. Aquí se está refiriendo al nombre nuevo, al hombre nuevo. Para tener o ser una persona nueva, uno tiene que ser regenerado. Si el espíritu de él no se mete en el espíritu de la persona está sin regeneración. Por eso hay que traerlo al tribunal de Cristo, porque ahí es donde prácticamente se conoce verdaderamente quién pasa y quién no pasa, mi hermano. Entonces, aquí ambos nombres están combinados en uno solo, lo cual significa que el viejo hombre Simón había llegado a ser el nuevo hombre, Pedro. Oído. Por eso dice en la segunda parte, ahí en el texto, en el mismo texto, siervo, dice, Simón Pedro, siervo. Siervo es como ser esclavo. Y esto indica la sumisión de Pedro al Señor. Oído. Y apóstol. Apóstol es la comisión que el Señor le dio a Pedro. Tú has visto en la tierra una epidemia de apóstoles que creen que el título los hace más respetables, cuando ellos ni siquiera han entrado al reino de la gracia. ¿Se reconocieron ellos mismos o lo reconocieron los satélites de ellos? Apóstol, apóstol, apóstol. Una epidemia. Ser apóstol en la gracia es ser muy diferente a apóstol en la ley. El apostolado en la ley era porque habían caminado con Jesús de Nazaret para ser apóstol de la ley. Para ser apóstol en la gracia hay que recibir la comisión, la capacitación,
indica que la persona está sometida a su Señor a hacer lo que Él estableció para él. Oído. Dice de Jesucristo, a los que habéis alcanzado dice a lo que se les refiere a los creyentes judíos dispersos por todo el mundo. Y 4, así como los hijos de Israel se les asignó una porción de la buena tierra, en el pasado, allá en el libro de Josué, capítulo 13, versículo 6, vamos a ir ahí porque te tengo que mostrar la evidencia. Josué, capítulo 13. No le quites el dedo a Pedrito. Versículo 6. Dice, todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefotamaim, todos los simios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas, por heredad, como te lo he mandado. Versículo 14:1. Ahí mismo de Josué. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de ¿qué? De Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como el Señor lo había mandado a Moisés, que se les diera a las nuevas tribus y a la medida de la tribu, y a la medida de la tribu, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés su heredad. Y al otro lado del Jordán, más a los levitas, no se les dio ¿qué? Heredad entre ellos. Porque los hijos de Josué fueron ¿qué? 2 tribus, Manaseses y Efraín. Y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino en las ciudades, en que morasen, oído, escuche y retenga, con los ejidos, oído, de ella, para sus granados y rebaños. Dice, de manera que el Señor le había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. ¿En dónde? En el repartimiento de la tierra. 19:51 ahí mismo. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron ¿qué? Por suerte
en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante del Señor, a la entrada de ¿qué? Del tabernáculo de la reunión. ¿Y acabaron de qué? De repartir la tierra. Pastor, ¿y eso qué significa? Significa esto. Esto implica que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido entregadas. Ahí en Primera de Pedro, en Pedro capítulo, Segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? Dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiere decir que ya todo lo que pertenece a la vida, al sostenimiento, al mantenimiento, todo nos lo fue dado. ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué no lo disfrutamos? Porque todo lo queremos por fuerza, todo lo queremos por determinación personal. Nunca le hemos dado crédito a lo que Dios estableció. Queremos llamar la atención del mundo y tener un poco de gente que es pura carne, sin conocimiento, gente que no crece, gente que solamente está por estar, pero verdaderamente del reino no se les ha ministrado absolutamente nada sino lo natural, para tratar de impresionar. Constituyen, oído, escucha y retenga. Todo esto, lo que pertenece a la vida de la piedad, constituye la verdadera herencia que Dios le da a sus hijos, a su pueblo, a su heredad. A todos los cristianos en el nuevo pacto. Oído. Entre ellas se incluye la naturaleza de Dios. Ahí mismo en el versículo 4 de Segunda de Pedro, capítulo 1, dice: por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáramos a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, del conocimiento corrompido. ¿Qué te he dicho yo en el tiempo que llevas tú conociéndome? Que si tú no creces en la vida en el Espíritu, no tendrás capacidad de discernir quién te habla la verdad y quién te habla mentira. Porque tú le vas a decir a todo amén. Y cuando tú le dices a todo amén, estás aceptando lo que te dice una persona, sin saber verdaderamente si eso parte o no parte del Creador. Entonces, cuando uno presta atención, oído, a lo natural, adquiere ¿qué? Lo natural. Y lo natural pare muerte, atraso espiritual, inconformismo, inquietud, inmadurez, inestabilidad. Una persona que no se deje formar, una persona que no tiene carácter, no tiene determinación. Porque un día está en una iglesia, otro día está, otro día no está, otro día está, otro día no está, o no sirve. Lo que uno busca es gente espiritual, para que la gente espiritual verdaderamente refleje en su vida la gloria del Creador. No es que sea una obligación, perdón. Debe de ser un interés propio, una determinación, que mi vida estará completa
en las manos del Creador, dentro del reino, para que Él pueda funcionar a mi favor, para que yo pueda adquirir lo que tanto anhelo o deseo y que perdure, que pueda yo tener vida, salud, tener gozo, tener paz, tener convicción, seguridad, que yo pueda amar con sinceridad, no esperando nada de nadie. ¿Tú ves? Y eso es lo que pasa. De la naturaleza divina, los que participan de ella son los creyentes. ¿Por medio de qué? De su fe. Si no hay un desarrollo en la fe, la persona, yo busco a Dios en mi casa, ¿sí? Nadie le dice que no. El problema es que él quiera, si no sabe cuándo Dios le habla o cuándo le habla a su conciencia. ¿Tú ves? Lo importante de alcanzar una vida en el Espíritu. ¿Y dónde se alcanza la vida en el Espíritu? En Betel, que es la casa de Dios. Jesucristo es nuestro Dios y también nuestro Salvador. La fe es lo que da sustantividad a la verdad de Dios. Leímos en Hebreos 11:1 que la fe ya es. Vamos ahí, no le quites el dedo a Pedrito. Hebreos 11:1. Es pues la fe, no es que va a ser, ni que viene en camino. La fe es la certeza, oído, escucha y retenga, donde yo tengo que estar parado, de lo que yo espero. Es la garantía, oído, es la convicción de lo que yo no veo. Pero si salió de Él, seguro que se cumple. Porque para eso Él interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, es imposible que Dios mienta. Juró por sí mismo que haría las cosas en nuestras vidas 1000 veces más de lo que ahora nosotros somos. O sea, la fe es la realidad del contenido del Evangelio de la gracia de Dios. En la gracia se vive por fe. No es fácil, pero es satisfactorio cuando uno verdaderamente alcanza a entender la dimensión, el propósito, el anhelo por la cual Dios lo trata a uno. Si Él lo trata a uno para mejorar es porque uno es hijo o hija. Él no lo trata para destruirlo, sino para que aprenda a depender de sí mismo y por la palabra. Para que la persona crezca y cuando hable, las cosas se den. Y él pueda ver la gloria, el poder, la verdad, la justicia, que valió la pena que Dios lo metiera a uno en el horno para quemarle el chamizo, para quitarle la ansiedad, para quitarle el engaño, la mentira, la falsedad, la hipocresía. Por eso Él permite que este cuerpo se sienta mal, se sienta enfermo, para ver qué es lo que hay dentro de ti, si verdaderamente Él está vivo en el interior de tu vida como en el interior de mi vida. Y a pesar de nacimos, somos la imagen de Él en la tierra.
Somos dioses, como dice el Salmo 82, versículo 6. Eso es la fe. Para poder desarrollarla hay que estar en la gracia de Dios. Y se compone de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Oído, es lo que se requiere. Dice el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que había alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz le sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Y de qué? Y del mandamiento del Señor, Salvador, dado por vuestros apóstoles. Ser apóstol en la gracia es recibir lo que papá estableció para mí como mi tarea, mi función, suplir la necesidad de la humanidad a través de la palabra, sin manipulación, sin engaño. Dice, diga usted conmigo, bien claro. Yo tengo la misma fe que tuvieron los apóstoles. Y tengo la misma fe que cualquier predicador. Oído. Voy a terminar con 3 textos bíblicos. Me voy a extender un poquitico ahí, porque quiero que tú crezcas en esto. Para terminar, 2 de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 10. Abba Padre. Versículo 15. Observa, oye despacito. Dice, no nos gloriemos desmedidamente en trabajos ajenos. Oído, presta bien atención, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Pastor, ¿qué quiere decir ahí? Te voy a decir. Cuando él dice, no nos gloriemos desmedidamente en trabajos ajenos, ¿qué está diciendo? No te gloríes por la casa que tienes,
por el carro que todo te lo dio tu trabajo, por tus hijos que son universitarios, que tienen dinero, tienen finanzas. No te gloríes por eso, que todo te lo dio tu trabajo, por las riquezas y todo. No es malo tenerlas. No me vaya a malinterpretar. Lo malo es gloriarse, porque ellas son inciertas. Pero cuando uno crece en la fe y haya adquirido las cosas por la fe, perdura la vida de los hijos, perduran las cosas, para el disfrute nuestro las guardaron. Ellas no tienen acabadero. Entre más nos gocemos y más nos deleitemos es porque fue adquirido por lo que Dios estableció, y todo lo que pertenece a la vida, a la piedad, esto es parte de lo que Él nos dio. Que si yo no trabajo, mire, que si yo, muchacho, si usted no trabaja, ¿quién le dio la fuerza? ¿Viste que la fe crece? Si vos no creces en la fe, donde estás esclavizado, te entregará como un gancho. Envejecido. Si conseguiste una cosa, no conseguirás la otra. Y si consigues la otra, estás comprometido en otra, para seguir esclavizado al sistema. Muchacho. Entonces hay que hacer crecer la fe. Hay gente que ha llegado a la iglesia, gente que yo conozco hace 40 años, y están metidas en todas las congregaciones, pero no han llegado a la gracia. Y nunca han podido alcanzar lo que ellos anhelan y desean. Es lo mismo que llega, por ejemplo, a la iglesia, a la iglesia en la gracia. Llegan a la iglesia con poquita fe. ¿Por qué no les crece? ¿Por qué son inestables? ¿Por qué son inmaduros? ¿Por qué no están formados? A pesar que tengan el conocimiento y hablen de Cristo y hablen de esto y hablen del amor y hablen de aquí, ellos no han crecido. ¿Por qué no han crecido? Porque son ¿qué? Unos vagos, inmaduros. Han estancado su fe con la inestabilidad. Un día sí, otro día no. Y otros la han estancado por falta de ¿qué? De instrucción. Se les ha enseñado y se les ha enseñado mal. Por eso si uno, oído, no es instruido, no puede crecer espiritualmente. Eso es lo que dice Corintios. No nos gloriemos medidamente en trabajo. Es que mi trabajo, es que mi trabajo, es que mi trabajo, es que mi empresa. ¿Cuál empresa? ¿Cuál trabajo? Lo bueno es que adquirir las cosas por la fe, porque uno puede perdurar, hay transformación de cuerpo, no veremos muerte, disfrutaremos la vida eterna como Él lo prometió. Imagínate tú, 1000 años. Mira a ver si tiene pelo, porque en el reino de Él no hay muerte. 1000 años enteros, iguales.
con el mismo gozo, con la misma alegría. ¿Valió la pena sufrir? ¿Valió la pena que lo formaran a uno? ¿Valió la pena que lo metieran en el horno? ¿Valió la pena que lo llevaran al trono de la gracia? Claro. Porque de esa manera alcanzamos nosotros también a depender de ¿quién? Como los apóstoles de Dios. Lo mismo nosotros. Cuando nuestra fe crezca, seremos engrandecidos para la gloria del Señor. Segunda de Tesalonicenses. Por eso yo no te ministro a la carne, mi hermano. Yo no fui llamado a ministrarte en la carne. Me interesa que tú crezcas interiormente. Que un día tú me encuentres en cualquier lugar y puedas decirme, bendecido pastor. Recibí tu palabra, muchacho, y me perfilé a depender de mi Creador. Fuera de Él todo es mentira. Aunque hayan personas con buenas intenciones. Pero si la persona no ha entrado, es imposible que haga entrar a otros. A los que estamos ya adentro, es a quien Él tiene que tratarnos, porque fuimos hijos constituidos y conocidos desde antes de la fundación del mundo. A mí no me encomendaron una carrera. Te lo dije yo, pregunté casi 2 años cuál era mi carrera. ¿Y mi carrera qué? Abrirle los ojos del entendimiento de la humanidad. Para abrirle los ojos del entendimiento de la humanidad, imagínate tú, ¿qué tenía que hacer o qué tengo que hacer yo? Depender de mi Creador, porque no hay un hombre en la tierra que pueda enseñarme lo que Él anhela, desea ver establecido verdaderamente en el reino. Yo no puedo ir con una cartilla y una lista, tengo 30 hermanos, tengo ¿para qué? 30 cabezones ahí que no avanzan. Estancados completamente, hay un buen deseo, pero no hay una preocupación por crecer, por tener carácter, por tener personalidad, por ser de una sola palabra. No hay. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Ya no pude abrir esto, 1:3 dice: debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. ¿Para qué? Para con los demás. Observa. ¿La fe crece o no crece? ¿Estás leyendo aquí o no estás leyendo? ¿Quién hace crecer la fe? No es el grito, no es la imposición de manos, no es la echada fuera de demonios. Yo mismo. Porque al que cree todo le es ¿qué? Posible. Cuando ella va creciendo en la persona, oído, escuche, oído, ella va buscando la luz. Y la luz es el conocimiento. De la palabra de Dios. Porque nada que está oculto se va a quedar así. Todo nos daremos cuenta de lo que una persona guardó y por eso no pudo entrar al reino de la gracia. Y si estuvo en el reino de la gracia, no pasó la prueba, porque en la prueba se rajó, se estancó, no volvió.
quiso entrar con halagos, quiso entrar con comprar conciencia, quiso entrar con mentiras. Pero en el reino, la unción destruye el yugo. Esa es la fe que tenemos que hacer que crezca en nuestras vidas, para poder tener la capacidad de decir, lo que hoy tengo, no como dijo Nabucodonosor, mi sabiduría y la fuerza me dieron este reino. Cuando yo crezca, tenga carácter y esté estable a pesar de lo que pase, soy la imagen de Él en la tierra. Avanzo, adquiero espiritualidad, seriedad, honestidad, humildad, franqueza. Avanzo, me preocupo por bendecir a la simiente que viene para entrar al reino de la gracia. Poderles presentar la entrada, poderles presentar como Él mismo en el reino perfecciona, transforma, cambia, hermosea. Si yo lo vivo, tiene que vivirlo usted. ¿Sí o no? Esta es la fe que quita problemas, que quita enfermedades, que quita angustia, que quita pobreza. La fe que usted haga crecer, porque la fe está en usted. La fe no está en el predicador, ni en el pastor, ni en el hermano, ni en el reverendo, ni en el fulano, sultano, perenceo. La fe que transforma sus vidas reposa en usted y en mí. Esa es la fe que le traerá a usted lo que tanto anhela. Ver la transformación de sus hijos. Ver que sus hijos tengan la capacidad también de recibir lo que usted ya tiene, que es la palabra del Evangelio del Cristo resucitado, para la gloria de Dios. Es pues la fe, la certeza, mi seguridad, la convicción que lo que papá estableció para mí, lo tendré. Amén. Bendecidos con toda bendición. Te exhorto a estar el miércoles para que conozcas algo que tú nunca has oído. Y el domingo, muchacho, te lo aseguro, yo no te miento. Por eso me esmero, por eso me esfuerzo. Mi esposa me dice, descanse, no toque Biblia el lunes, repose. Sin embargo, yo estoy aquí el día lunes, buscando la enseñanza ya de lo que Él me da para la gloria y honra de Dios. Te declaro como Él te ve, perfecto, bendecido, completo, reinando en vida y libre de toda maldición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.